Hola, bienvenido a mi canal. Hoy haremos el pantalón más tradicional de todos, el jeans o vaquero o tejano, como le digas. Es una prenda hecha de tejido denim, aunque también podemos hacerla en otro tipo de gabardina. Se caracteriza por sus dobles costuras y remaches. Te enseñaré el paso a paso de su patrón. Mi nombre es Sonia. Empecemos. Las medidas necesarias son contorno de cintura, contorno de cadera, altura de cadera, altura de rodilla, contorno de rodilla, contorno de tobillo, largo total y altura de tiro. Estas medidas no corresponden a ningún talle en especial, son un ejemplo de medidas que utilizaré en el trabajo que haremos a continuación. Respondiendo a muchos de ustedes, les diré que todos los patrones, sin importar cuál sea su sistema, se adaptan a cualquier tipo de cuerpo y figura. Y entonces se preguntarán, ¿cómo se hace para ajustar ese patrón a nuestro cuerpo en particular? El primer paso es hacer un molde base. Ese molde es el dibujo plano de nuestro cuerpo con nuestras propias medidas. Y luego sobre él se hará el trazo del diseño elegido. Hoy nuestro vaquero o jeans. Un molde base para pantalón siempre comienza con un rectángulo. Esta segunda línea en escuadra con la anterior será la cintura. Trabajaré en media escala, pero los cálculos y las medidas que yo diga serán para un tamaño real. El largo del rectángulo es la medida de largo de pantalón y su ancho es el cuarto de contorno de cadera. Atención, aquí les dejo mi nuevo Instagram. Gracias a todos por sus comentarios, me encanta leerlos, aunque no tengo el tiempo para responderles como quisiera. Ya saben que me gusta mucho saber de qué parte del mundo están viendo este video. A ver, cuéntame, ¿de dónde eres tú? Te leo desde Argentina. Medimos altura de cadera. Ahora la medida de tiro. Y la extendemos hacia un lado u otro, el que prefieras. Ahora mides desde la cintura a altura de rodilla. Otra manera de tener su ubicación es haciendo el siguiente cálculo. Tomamos la medida desde la línea de tiro hasta la línea de largo y buscamos su mitad para luego sumarle 6 centímetros. Desde la línea de largo hacia arriba medimos el último resultado. Suscríbete y activa la campanita para que YouTube te avise de mi próxima clase. Ahora vamos a calcular el ancho de tiro delantero. A la mitad de contorno de cadera la dividimos en 10 para luego restarle 1 centímetro. Desde la línea de tiro, pero hacia afuera, medimos el último resultado. A la medida de este segmento la llevo hacia arriba. A veces coincide con la línea de cadera, como en este caso, pero puede estar por arriba o por debajo de esta. Eso dependerá de tus medidas. Y entonces sí, ya podemos dibujar la curva de tiro. El tiro del pantalón es uno de los dos problemas o defectos más recurrentes a la hora de buscar el mejor calce. El otro es el aplomo. Desde ya te anuncio que dedicaremos una clase específica y detallada para ese tema. Calculamos el cuarto de contorno de cintura. Al resultado lo medimos desde este punto sobre la línea. Bajamos la cintura 1 o 2 centímetros, buscando así una forma más anatómica de la misma. Bajaré 2 centímetros para este ejemplo. En ese punto dibujo unos 2 centímetros en escuadra, para que la cintura no termine en punta.
y unimos con línea curva. Las líneas enteras son el dibujo de mi molde base. Tomamos la medida de este segmento sobre la línea de tiro y buscamos su mitad. Este trazo que atraviesa todo el patrón no solo es la línea de corte, también es la línea de aplomo. Es la más importante de nuestro patrón. Sobre ella se hacen la mayoría de las transformaciones para el mejor calce de la prenda. Estudiaremos cómo actúa esta línea en los distintos tipos de cuerpo, en esa clase especial que tendremos, como dije recién. Unimos cintura y cadera con línea semicurva. Haciendo una similitud con una base de corpiño, te diré que no damos holgura aún en este molde base delantero, del mismo modo que no damos holgura cuando dibujamos la base de corpiño de espalda. Ya entenderás por qué. La medida de contorno de tobillo debe tener solo el ancho suficiente para que pase el pie. Recuerda que por ahora únicamente estamos dibujando nuestro cuerpo en plano. La dividimos en 4. Y el resultado hacia ambos lados de la línea central. Hacemos lo mismo con la medida de contorno de rodilla. Las medidas de contorno de tobillo y la de rodilla no necesitan tener tanta holgura en un molde base, pero sí sumaremos holgura en nuestro pantalón vaquero. ¿Quieres apoyar a mi canal? Es por única vez y con un pequeño importe. Aquí debajo del video está el botón de gracias para hacerlo. Eso me permitirá seguir. Desde ya le agradezco muchísimo a quien quiera y pueda. Unimos rodilla y altura de tiro con líneas curvas. Recuerda que no están incluidos los centímetros para costuras. Siempre limpiamos la unión de líneas. Hacemos marcas de registro que serán muy necesarias para nuestra transformación. Nuestro molde base está listo. El trazo del molde base trasero se hace sobre la base del molde delantero. Calcamos o copiamos su silueta y extendemos hacia afuera la línea vertical de aplomo y las líneas horizontales de largo, rodilla, tiro, cadera y cintura original. Nuestro molde delantero no tenía pinza, pero aquí sí es necesaria. Medimos desde este punto y hacia afuera el ancho de nuestra pinza, que puede ser de 2,5 centímetros o 3 centímetros en mi caso. Buscando un mejor calce, la parte trasera debe ser mayor que la delantera. Damos entonces holgura en el costado. 1 centímetro o 1,5 centímetros estará bien. La misma holgura en todo su costado. Para este ejemplo, 1,5 centímetros. Y haciendo una nueva analogía con la base de corpiño, aprovecho esta oportunidad para responder una reiterada consulta de ustedes. Me preguntan, cuando dibujamos un molde base de corpiño delantero, ¿qué son esos 3 centímetros que sumamos en la línea de busto? Es holgura. ¿Y por qué solo en la parte delantera? Porque nuestro busto necesita más tela que nuestra espalda. Aquí se presenta la misma situación. No dimos holgura en el delantero, porque la parte trasera lo necesita más, debido a su volumen. Pero, ¿podemos dar holgura también en la parte delantera en un molde base de pantalón? La respuesta es sí, claro que sí, pero muy poca, porque perderemos la forma de nuestro cuerpo. La holgura real se da sobre el diseño elegido. Espera,
Avancemos un poco más y lo entenderás mejor. Del lado interno de la pantorrilla damos la misma holgura o un poco menos. Le daré 1 centímetro. Ten presente que esta no es la holgura del pantalón vaquero, es la holgura de nuestro molde base. Prolongamos la línea del centro trasero. En el molde delantero bajé la cintura 2 centímetros en mi caso. En la parte trasera debemos subirla. Medimos para ello desde la cintura original 2 o 3 centímetros hacia arriba, 2 centímetros en este ejemplo. Y en ese punto, 2 centímetros en escuadra, como ya sabes, para que la cintura no termine en punta. Conectamos con línea curva y trazo discontinuo. Ahora tenemos que traer lo destinado para pinza y ubicarla sobre la línea de aplomo. Su largo deberá ser proporcional a su ancho, 12 centímetros para este ejemplo. Medimos el largo de la pata interna de la pinza. La otra debe medir igual y corregimos para que no nos falte tela al coser. Esto pasa porque la cintura está inclinada. A la mitad del contorno de cadera la dividimos en 8. Aquí mido el último resultado. Y hacemos una línea en escuadra hacia abajo. Bajamos 1 centímetro. Y unimos con rodilla con una línea curva muy suave. Tomamos la longitud de estas curvas y deben ser iguales. En el caso de que no lo fueran, subimos o bajamos este punto y dibujamos nuevamente esta línea para que así coincidan. Siempre limpiando uniones. A la medida de este segmento, la llevo hasta aquí. Para dibujar la curva del tiro. Por último, marcamos los puntos de referencia. La base trasera de nuestro pantalón ya está lista. Estas plantillas de molde base con sus piquetes nos permitirán hacer cualquier tipo de transformación para distintos modelos. Hoy haremos un pantalón vaquero o jeans. Calcamos o copiamos la silueta de la plantilla base delantera, pero también las líneas de aplomo, bajo, rodilla, tiro, cadera y la línea de cintura original. Desde la cintura original habíamos bajado unos centímetros para adaptarla a nuestro cuerpo. Para que la cintura de nuestro jean no nos quede muy alta, podemos bajarla un poco más. Por ejemplo, la bajaré solo 3 centímetros
para que su tiro siga siendo alto. Después de ver este video, visita mi otro canal. Es un curso de patronaje. ¿Te gustará? Puedes bajarla los centímetros que quieras. Ahora decidimos el ancho para nuestra pretina, 4 centímetros en mi ejemplo. Quédate hasta el final del video porque hoy veremos cómo cortar cada pieza del patrón y cómo hacer la pretina. Bajaré 1 centímetro en altura de tiro. Puedes elegir no hacerlo y te quedará más ajustado. Desde este punto mido el largo de cierre elegido y lo señalo con un piquete, 14 centímetros en este caso. Y desde esa marca hacia abajo mido 1 centímetro o 1,5 centímetros. Extiendo una línea en escuadra hacia afuera. Si el video te gusta, no olvides dejar tu like y me ayudarías un montón si pudieras compartir el video. Desde ya te lo agradezco. Para dibujar la vista del cierre, que tendrá un ancho de 4 o 5 centímetros. Daré solo medio centímetro de holgura en línea de cadera y tiro y un poco más de 1 centímetro en rodilla y bajo sobre el costado y del lado interno de la pantorrilla igual medida. La holgura es la que quieran o la que necesite su diseño. En cintura no hace falta sumar holgura. ...6 centímetros para la boca de bolsillo. Y aquí 11. Puede ser con la medida y forma que prefieras. Este es el fondo de bolsillo. Su profundidad es la que elijan. Acá señalo otra pieza que está a 1,5 centímetros o 2 de la boca de bolsillo. Ya te mostraré cada una de estas piezas por separado. Y por último dibujo el bolsillo monedero. Esto es así. Tenemos 3 piezas para nuestro bolsillo. Esta, que es la pieza de fondo de bolsillo, se cortará en tela doble. Por ejemplo, algodón blanco. Aquí está.
cortada doble y con su boca de bolsillo recortada en una de sus partes, que debe coincidir con las marcas o piquetes hechos en el pantalón y llega hasta la cintura. Luego está esta pieza, que se cortará en denim o en la misma tela del pantalón. Tiene los piquetes de ubicación del bolsillo monedero. Y por último, la pieza del bolsillo monedero, que se cortará en la misma tela del pantalón. Ahora lo armaremos. Cortamos descartando la pretina, porque la haremos aparte. Observa bien cuál es la curva por donde se debe cortar. Como ya dije, los patrones y sus distintas piezas no tienen márgenes para costura. Acá está la pieza delantera del pantalón, con piquete de aplomo, la marca de vista de cierre, rodilla, tiro y cadera. Este fondo de bolsillo de una sola pieza se unirá aquí, en la boca del bolsillo. El doblez tendrá el sentido del hilo de la tela y siempre con sus marcas que ayudan para el armado. Si lo dejamos así, el fondo de bolsillo quedaría visible. Es por eso que pondremos esta pieza, que es un fondo de bolsillo falso, cortado en la misma tela del pantalón. Cada una de las piezas deben respetar el hilo de la tela para su corte. Y se suma el bolsillo monedero. Lo hice en otro color para que lo vieras mejor. Esta es la silueta de la plantilla base trasera, con su línea de aplomo y sus líneas horizontales de registro. Bajamos la cintura la misma medida que en el delantero. También dibujamos la pretina. Acá con línea recta o curva. Este tipo de pantalón tiene un canesú trasero, es decir, un corte que sirve como refuerzo. En el costado lo haré de 4 centímetros y en el centro el doble de esa medida. Ese canesú puede ser del tamaño que quieras. Y cerramos el canesú recto o curvo. Cerraré esta pinza para que el canesú sea de una sola pieza. Para ello la prolongo hasta la parte baja del mismo. En cadera y línea de tiro, la misma holgura que en el delantero, medio centímetro en mi ejemplo. Y aquí un poco menos. En rodilla y bajo, la misma holgura que dimos en el delantero de nuestro pantalón. Un poco más de 1 centímetro, en mi caso. Ten muy presente que la holgura dada al molde base se sumará a la que le des en el patrón del pantalón jeans. Te preguntarás entonces por qué no damos toda la holgura de una sola vez.
porque de esa manera los trazos se pueden deformar provocando errores. Si bajamos el tiro en el delantero, lo haremos aquí también. Y unimos con una curva suave. Acá tengo la pieza delantera y tomaré la medida desde la rodilla hasta el tiro. Esa medida debe encajar con esta. Si no fueran iguales, subo o bajo el tiro y dibujo nuevamente esta curva hasta que ambas coincidan. Si modifiqué el tiro, es hora de corregir esta curva. Para dibujar el bolsillo, primero decide su ubicación, por ejemplo, a 2 centímetros del canesú. Y dibujo una perpendicular a la línea de aplomo. Decido su ancho y no es necesario que esté centrado sobre la línea de aplomo, pero sí debe señalar su mitad. Su forma y su dimensión es tu diseño. Ten en cuenta que es una pieza de mucha relevancia. Su tamaño y forma influirá en cómo se verá tu parte trasera. El bolsillo debe estar sobre tu trasero, de lo contrario, este se verá más alargado y sin forma. Su ubicación es tan clave que puede aumentar o disminuir visualmente el tamaño de tu trasero. Una buena ubicación es colocar la parte inferior del bolsillo justo en la unión de tu trasero y muslo, para tener muy en cuenta. Hacemos las marcas de su ubicación en la prenda y también los piquetes de registro. No olvides marcar el sentido del hilo en el canesú. Aquí también si decides coser la pinza, costado y centro. Recortamos para armar las piezas. También descartamos la pretina. Me gustaría mucho saber tu opinión de este trabajo. Si lo vas a hacer, cuéntame. Vacío la pinza y separo el canesú. Puedes coser para unir estas piezas o pegarlas con cinta y luego cortarla como una sola pieza. La pieza trasera, con sus marcas de cadera, tiro, rodilla y centro de aplomo. También estos piquetes para la ubicación de las piezas del canesú. Como ya dije, puedes decidir cortarlo como una sola pieza anulando la pinza. Y por último, el bolsillo, que colocamos en las marcas de registro. La pretina o cinturilla será recta. Dibujamos una línea y marcamos el centro, que será el centro de espalda. Ya había decidido su ancho, ¿recuerdas? 4 centímetros. Lo dibujo entonces. A la pieza del canesú le medimos la parte superior
Esa medida la señalamos desde el centro hacia ambos lados. Y en la pieza delantera mediré hasta llegar a la vista del cierre. Desde aquí transfiero esa medida. Igual del otro lado. Y solo de este lado sumaré el ancho de la vista para cierre. Aquí estará el botón y acá el ojal. Puedes cortarla entera o en el centro dividirla en dos partes. No olvides señalar los costados. Si llegaste hasta aquí, tal vez te gustó el video. Házmelo saber con un comentario. Si dejas un me gusta y lo compartes, me ayudas muchísimo. Gracias. Hasta el próximo video.